Muy buenas chicos y chicas. Antes de comenzar esta charla quería darles un dato. Más del 50% de las personas que ven mis videos no están suscritas. Por favor, me ayudarían mucho. Y es solo un clic. Gracias de antemano. Comencemos con la charla. Espero que les guste. Hay una pregunta que me ha acompañado durante toda mi carrera. Una pregunta que probablemente nunca tendré el privilegio de responder completamente. No es una pregunta sobre qué podemos descubrir, sino sobre qué no podemos descubrir. Sobre los límites, no los límites de nuestra tecnología actual, ni siquiera los límites de nuestra imaginación, sino límites mucho más profundos. Límites que parecen estar escritos en la estructura misma de la realidad. Durante décadas he trabajado con las ecuaciones de la relatividad general. He explorado soluciones matemáticas que parecen sugerir posibilidades extraordinarias y sin embargo cuanto más profundizo, más consciente me vuelvo de algo fundamental. Hay fronteras que probablemente nunca cruzaremos. Y no porque seamos poco inteligentes o porque nos falte tiempo, sino porque la naturaleza misma parece haber establecido reglas que no admiten excepciones. Hoy quiero hablarles sobre estos límites, sobre la energía, la causalidad, la información y la observabilidad. Quiero compartir con ustedes por qué creo, después de todos estos años, que algunos muros no están ahí para ser derribados, sino para ser comprendidos. Y por qué eso, lejos de ser frustrante, puede ser profundamente liberador. Permítanme comenzar donde todo comenzó para mí, con Einstein. Cuando tenía 20 años y leía por primera vez sobre la relatividad especial, recuerdo haber sentido una mezcla de asombro y vértigo. Einstein nos había mostrado que el espacio y el tiempo no eran ese escenario absoluto e inmutable que Newton había imaginado. No eran contenedores pasivos donde ocurrían las cosas. Eran dinámicos, relativos, entrelazados. La velocidad de la luz, 300.000 kilómetros por segundo, no era simplemente la velocidad a la que viaja la luz. Era un límite fundamental, una velocidad máxima para la transmisión de información, de causa y efecto, de cualquier cosa que pudiera considerarse real. Y esto no era una limitación tecnológica. No era que no tuviéramos motores suficientemente potentes, era que la estructura misma del espacio-tiempo impedía que nada con masa pudiera alcanzar esa velocidad. Al principio, como muchos jóvenes físicos, vi esto como un desafío, como algo que quizás podríamos rodear, eludir de alguna manera ingeniosa. Y de hecho, cuando años más tarde propuse la métrica que lleva mi nombre, la métrica de Alcubierre, estaba explorando precisamente eso, una posible forma de viajar más rápido que la luz sin violar técnicamente la relatividad. Pero con el tiempo he llegado a comprender que ese límite no está ahí por accidente. Déjenme explicarles qué significa realmente ese límite de velocidad. Cuando decimos que nada puede viajar más rápido que la luz, no estamos hablando solo de movimiento, estamos hablando de causalidad, de la estructura lógica del universo. Si pudieras enviar información más rápido que la luz, podrías en principio enviar mensajes al pasado, podrías crear paradojas causales. Podrías literalmente romper la coherencia lógica de la realidad. Ahora bien, uno podría decir, quizás las paradojas son posibles. Quizás el universo es más extraño de lo que pensamos, pero aquí está el problema. Todas nuestras observaciones, todos nuestros experimentos, cada predicción exitosa que hemos hecho en física, dependen de que la causalidad funcione de manera consistente. Causa precede a efecto, siempre, sin excepciones. Este no es un detalle menor, es la base misma de lo que entendemos por realidad física. Y aquí llegamos al primer límite fundamental del que quiero hablarles, el límite de la causalidad. No es un límite que podamos superar siendo más inteligentes o construyendo mejores tecnologías. Es un límite que define qué significa que algo sea real, que algo exista en el tiempo, pero la causalidad no es el único límite, está también la energía. Y aquí las cosas se vuelven particularmente interesantes y particularmente humillantes. Cuando trabajo con las ecuaciones de Einstein, cuando exploro soluciones exóticas como agujeros de gusano o burbujas de curvatura, hay algo que aparece una y otra vez: densidades de energía negativa. Para crear estas estructuras extraordinarias en el espacio-tiempo, necesitaríamos materia o energía que se comportara de maneras que nunca hemos observado en la naturaleza. La energía negativa no es simplemente energía con un signo menos en una ecuación. Implicaría regiones del espacio donde las leyes de la termodinámica funcionan al revés.
donde el calor fluye de frío a caliente espontáneamente, donde la entropía disminuye sin hacer trabajo, y aunque la mecánica cuántica permite fluctuaciones temporales de energía negativa a escalas microscópicas, extrapolar eso a escalas macroscópicas es probablemente imposible. He pasado años pensando en esto. He considerado cada posible escapatoria, cada laguna en las teorías, y la conclusión a la que he llegado es que la naturaleza parece proteger ciertos límites con una ferocidad notable. Hay teoremas, como las condiciones de energía en relatividad general, que sugieren que ciertas configuraciones de energía simplemente no pueden existir, no porque violen alguna ley que hayamos inventado nosotros, sino porque violarían la coherencia matemática de la teoría misma. Y cuando una teoría tan exitosa como la relatividad general te dice que algo es imposible, vale la pena escuchar. Déjenme llevarlos ahora a otro tipo de límite, uno quizás más sutil pero igualmente profundo, el límite de la información. En física cuántica aprendimos algo extraordinario. La información tiene un carácter físico, no es solo un concepto abstracto. La información tiene propiedades, obedece leyes, y hay límites a cuánta información puede contenerse en una región del espacio. El ejemplo más dramático de esto son los agujeros negros. Durante décadas pensamos que los agujeros negros destruían información, que cuando algo caía en ellos su información se perdía para siempre. Pero esto creaba un problema profundo, porque las leyes de la mecánica cuántica dicen que la información debe conservarse. Debe ser posible, en principio, reconstruir el pasado a partir del presente. La resolución de esta paradoja todavía no está completamente clara, pero lo que sí sabemos es que hay un límite máximo a la información que puede almacenarse en cualquier región del espacio. Está determinado por el área de la superficie que rodea esa región, no por su volumen. Esto es profundamente extraño. Sugiere que nuestro universo tridimensional podría ser, en cierto sentido, una proyección de información almacenada en una superficie bidimensional. Pero más allá de lo fascinante que es esta idea, lo que quiero destacar es el límite mismo. Hay una cantidad máxima de información que puede existir en cualquier región finita del espacio. No podemos, ni siquiera en principio, comprimir información indefinidamente. La naturaleza dice hasta aquí y no más. Y luego está el límite más frustrante de todos, al menos para alguien como yo que se dedica a estudiar el universo, el límite de la observabilidad. Vivimos en un universo que se expande, y no solo se expande de manera acelerada. Esto significa que hay galaxias, estrellas, regiones enteras del espacio que están alejándose de nosotros tan rápido que su luz nunca nos alcanzará, no importa cuánto tiempo esperemos. No importa qué tan buenos sean nuestros telescopios, esas regiones están más allá de nuestro horizonte cosmológico. Piensen en lo que esto significa. Hay pedazos del universo sobre los cuales nunca podremos obtener información, nunca sabremos qué hay ahí, nunca podremos verificar nuestras teorías contra esas observaciones. Están literalmente fuera del alcance del conocimiento humano, no temporalmente, sino fundamentalmente. Cuando era más joven, esto me molestaba profundamente, me parecía injusto. ¿Cómo podemos decir que entendemos el universo si hay partes de él que nunca podremos estudiar? Pero con el tiempo he llegado a ver esto de manera diferente. Este límite nos enseña algo importante sobre la naturaleza del conocimiento científico. Nos enseña que el conocimiento no es absoluto, que siempre trabajamos con información incompleta, que nuestras teorías son aproximaciones, modelos, herramientas útiles para entender la parte del universo que sí podemos observar. Y esto me lleva a algo que considero esencial, la humildad científica. Hay una tentación, especialmente en divulgación científica, de presentar nuestras teorías como verdades absolutas, de hablar con una certeza que honestamente no tenemos. Sí, la relatividad general ha pasado todas las pruebas que le hemos puesto. Sí, el modelo estándar de la física de partículas es extraordinariamente exitoso, pero estas son teorías, modelos matemáticos que describen observaciones, no son la realidad misma, y hay cosas que simplemente no sabemos. No sabemos qué es la materia oscura, no sabemos qué es la energía oscura, no sabemos cómo reconciliar la relatividad general con la mecánica cuántica, no sabemos qué pasó en el primer instante del Big Bang. No sabemos si nuestro universo es el único universo. Y está bien no saber, está bien decir esto es lo que hemos descubierto hasta ahora, pero hay mucho que todavía no entendemos. Más aún, hay cosas que probablemente nunca sabremos. Y esto no es derrotismo, no es pesimismo, es realismo.
es reconocer que somos seres finitos intentando comprender algo infinito, que nuestras herramientas, por sofisticadas que sean, tienen límites, que nuestra posición en el universo, nuestro momento en la historia cósmica, restringe lo que podemos observar. Pero aquí está lo hermoso, y quiero que esto quede claro. Estos límites no hacen que el esfuerzo científico sea inútil, todo lo contrario. Hacen que cada descubrimiento sea más valioso. Cada vez que logramos entender algo, cada vez que descubrimos una nueva ley, una nueva partícula, una nueva estructura del cosmos, es un pequeño milagro. Es un triunfo contra la ignorancia, contra la complejidad, contra nuestra propia finitud. Los límites también nos dan algo precioso, nos dan dirección. Saber que no podemos hacer es tan importante como saber que sí podemos hacer. Me ahorra años, quizás décadas, persiguiendo imposibles. Me permite concentrar mi energía en preguntas que sí tienen respuesta. Cuando propuse la métrica de Alcubierre sabía que era matemáticamente consistente, las ecuaciones funcionaban. Pero también sabía que había problemas profundos, la energía negativa, la estabilidad, la formación de horizontes. Y con el tiempo estos problemas han demostrado ser probablemente insuperables. Pero eso no significa que fue un error explorar la idea. Aprendimos algo valioso, aprendimos sobre los límites, aprendimos qué configuraciones del espacio-tiempo son permitidas y cuáles probablemente no lo son. Este es el proceso de la ciencia. Propones ideas, las pruebas contra la realidad, contra las matemáticas, contra las observaciones, y algunas ideas sobreviven y otras no, y ambos resultados son igualmente valiosos. Hay algo más que estos límites nos enseñan, algo filosóficamente profundo. Nos enseñan sobre la naturaleza de las leyes físicas. Durante mucho tiempo, los físicos nos preguntamos ¿por qué estas leyes y no otras? ¿Por qué la velocidad de la luz tiene el valor que tiene? ¿Por qué la constante gravitacional es lo que es? ¿Por qué el universo obedece las ecuaciones de Einstein y no otras ecuaciones? Y aquí hay dos posturas posibles. Una es pensar que estas leyes son arbitrarias, que podrían haber sido diferentes, que quizás en otros universos son diferentes. La otra es pensar que estas leyes son necesarias, que de alguna manera son las únicas leyes consistentes posibles. Yo tiendo hacia una posición intermedia. Creo que hay ciertos principios fundamentales como la conservación de la energía, la conservación de la información, la causalidad, que probablemente son necesarios para que cualquier universo coherente exista. Pero también creo que hay detalles, valores específicos de constantes que podrían haber sido diferentes. Y los límites de los que he estado hablando, los límites de causalidad, de energía, de información, de observabilidad, creo que están más cerca del lado de lo necesario. No son accidentes históricos del universo en el que nos tocó nacer, son consecuencias de principios más profundos sobre la coherencia lógica y matemática de la realidad. Esto tiene implicaciones. Significa que no importa cuánto avancemos tecnológicamente, no importa cuánto aprendamos, estos límites probablemente seguirán ahí. No los superaremos con mejores aceleradores de partículas, no los eludiremos con matemáticas más sofisticadas, son parte del tejido mismo del ser. Y para mí esto es tranquilizador. Significa que el universo tiene una estructura, una lógica interna, no es caótico, no es arbitrario, hay reglas, y esas reglas tienen consecuencias, y algunas de esas consecuencias son límites. Ahora bien, ¿significa esto que ya descubrimos todo lo que hay por descubrir? Absolutamente no. Dentro de estos límites hay un espacio enorme, quizás infinito, de fenómenos por explorar. Hay preguntas sobre la naturaleza cuántica del espacio-tiempo, hay preguntas sobre el origen de la materia y la antimateria, hay preguntas sobre la formación de galaxias, sobre la evolución de la vida, sobre la conciencia misma. Los límites no son prisiones, son fronteras, y dentro de esas fronteras hay un territorio vasto y mayormente inexplorado. Pero reconocer los límites cambia cómo hacemos ciencia, nos hace más cuidadosos, más rigurosos, más honestos sobre lo que sabemos y lo que no sabemos. Y esto me lleva a algo que he observado con preocupación en los últimos años: la tendencia a hacer promesas sobre tecnologías futuras basadas en física especulativa. Viajes más rápidos que la luz, máquinas del tiempo, energía infinita. Estas ideas capturan la imaginación, sí, pero cuando las presentamos sin los caveats apropiados, sin explicar honestamente las dificultades, los problemas, las razones por las que probablemente son imposibles,
hacemos un daño a la ciencia. Creamos expectativas que no podemos cumplir, erosionamos la confianza pública y, lo que es peor, distraemos recursos y atención de problemas reales que sí podemos resolver. Hay desafíos enormes que enfrentamos como especie: el cambio climático, las enfermedades, la pobreza, el acceso a la energía limpia. Y estos problemas son difíciles, tremendamente difíciles, pero no violan las leyes de la física. Son solucionables y requieren el mismo tipo de pensamiento riguroso, creativo y profundo que aplicamos a la cosmología o la física de partículas. Mi punto es este: la humildad científica no es debilidad, no es falta de ambición, es honestidad, es respeto por la verdad. Es reconocer que nuestro trabajo no es vender fantasías, sino descubrir cómo funciona realmente el universo y compartir eso con honestidad y claridad. Y parte de esa honestidad es reconocer límites. Déjenme ahora hablar un poco sobre cómo estos límites afectan mi trabajo cotidiano. Cuando resuelvo las ecuaciones de Einstein, cuando exploro nuevas métricas, siempre tengo en mente ciertas restricciones. Sé que cualquier solución físicamente razonable debe satisfacer las condiciones de energía, debe ser causal, debe ser estable bajo pequeñas perturbaciones. Estas restricciones no hacen el trabajo más fácil, pero lo hacen más honesto. Me obligan a confrontar problemas de frente en lugar de esconderlos bajo la alfombra. Y cuando encuentro una solución que viola estas restricciones, sé que hay algo que entender ahí. Quizás la solución es puramente matemática sin contraparte física. O quizás estoy viendo el límite de la validez de la teoría misma. Porque ese es otro punto importante. Nuestras teorías tienen límites de validez. La relatividad general funciona maravillosamente para describir el cosmos a gran escala, pero se rompen las singularidades de los agujeros negros, donde las densidades se vuelven infinitas. La mecánica cuántica describe perfectamente el mundo microscópico, pero aún no sabemos cómo aplicarla a la gravedad. Necesitamos una teoría más fundamental, una teoría cuántica de la gravedad, y es posible que esa teoría, cuando finalmente la descubramos, cambie nuestra comprensión de algunos de estos límites. Quizás revele que el espacio-tiempo es discreto a las escalas más pequeñas, no continuo. Quizás cambie lo que entendemos por causalidad a nivel cuántico. Pero dudo, honestamente dudo, que elimine los límites por completo. Más probablemente los refinará, los hará más precisos, pero seguirán ahí. Porque hay algo profundo en juego aquí. Estos límites no son solo sobre física. Son sobre lógica, sobre coherencia, sobre qué significa que algo exista. Si pudieras tener información infinita en una región finita, si pudieras viajar instantáneamente a cualquier punto del universo, si pudieras manipular energía arbitrariamente, entonces en cierto sentido todo sería posible. No habría estructura, no habría leyes. El universo sería caótico, impredecible, incomprensible. Los límites son lo que hace posible el orden, lo que hace posible la ciencia misma. Y esto me lleva a mi reflexión final, a la idea con la que quiero dejarlos. Hemos hablado de causalidad, de energía, de información, de observabilidad. Hemos hablado de límites fundamentales que probablemente nunca superaremos. Y sé que para algunos esto puede sonar triste o limitante, pero yo lo veo de manera diferente. Estos límites nos dicen algo hermoso sobre el universo, que tiene una estructura profunda, que no es arbitrario, que hay principios fundamentales que gobiernan todo, desde las partículas más pequeñas hasta las galaxias más distantes. Y estos principios, estos límites son lo que hace posible el conocimiento. Sin ellos no podríamos hacer predicciones, no podríamos hacer experimentos, no podríamos aprender nada, porque no habría patrones, no habría regularidades. Los límites, paradójicamente, son lo que nos libera para entender. Y sí, hay cosas que nunca sabremos. Hay regiones del universo que nunca observaremos. Hay preguntas que quizás no tienen respuesta. Pero la cantidad de cosas que sí podemos saber, que sí podemos descubrir, es asombrosa, es vasta, es suficiente para mantener ocupadas a incontables generaciones de científicos. Yo he dedicado mi vida a estudiar el espacio-tiempo, la gravedad, la geometría del cosmos. Y cada día encuentro algo nuevo que me sorprende, que me desafía, que me hace replantear lo que creía entender. No porque haya ignorado los límites, sino precisamente porque los he respetado. Los límites me han enseñado humildad, me han enseñado a cuestionar, a verificar, a no conformarme con soluciones fáciles,
Me han enseñado que el universo no nos debe respuestas, que cada fragmento de conocimiento que ganamos es un regalo. Y esta, creo yo, es la actitud correcta para hacer ciencia. No con arrogancia, no asumiendo que ya lo sabemos todo, que lo sabremos todo, sino con curiosidad, con respeto, con la disposición de decir no sé, con la valentía de confrontar los límites honestamente, porque al final la ciencia no es solo sobre descubrir hechos, es sobre cultivar una cierta forma de pensar, una forma de pensar que valora la evidencia sobre la intuición, que prefiere la verdad difícil sobre la mentira cómoda, que reconoce que el universo es como es, no como nos gustaría que fuera. Y parte de esa verdad es que hay límites. Así que mientras continuamos explorando, mientras seguimos empujando los límites de lo que podemos saber, hagámoslo con los ojos abiertos, con honestidad sobre las dificultades, con claridad sobre las incertidumbres, con humildad ante lo vasto de lo que todavía no entendemos. Porque esa, en última instancia, es la grandeza de la ciencia. No que tenga todas las respuestas, sino que tiene un método para buscarlas, un método que funciona, un método que lentamente, pacientemente nos revela los secretos del cosmos. Y si algunos de esos secretos resultan ser que hay cosas que nunca sabremos, que hay límites que nunca cruzaremos, bueno, eso también es conocimiento, es saber dónde termina el mapa, y hay una cierta paz en eso. Una paz en aceptar nuestra finitud, en reconocer que somos parte del universo, nos usamos, que estamos aquí en este pequeño planeta, en este momento particular de la historia cósmica, con estas capacidades limitadas pero extraordinarias de comprender, y con esas capacidades hemos logrado cosas asombrosas. Hemos descubierto que el universo comenzó en un Big Bang hace casi 14.000 millones de años, que está hecho de átomos que a su vez están hechos de partículas cuánticas, que el espacio y el tiempo están entrelazados, que la gravedad es la curvatura del espacio-tiempo, que hay agujeros negros, ondas gravitacionales, materia oscura, energía oscura. Todo esto lo hemos descubierto nosotros, seres finitos en un planeta insignificante, usando nada más que nuestras mentes y nuestros instrumentos. Es extraordinario. Y seguiremos descubriendo, seguiremos aprendiendo. Dentro de los límites sí, pero esos límites son vastos, quizás infinitos. Así que no vean los límites como prisiones, véanlos como la estructura que hace posible todo lo demás. Como las reglas de un juego que precisamente por tener reglas se vuelve interesante, desafiante, significativo. Y juguemos ese juego con honestidad, con rigor, con pasión, pero también con humildad, porque esa es la única forma de hacer ciencia que valga la pena. Gracias por acompañarme en esta reflexión. Y recuerden, es bueno, es saludable, es necesario reconocer que hay cosas que no sabemos, que probablemente hay cosas que nunca sabremos. Pero dentro de lo que sí podemos conocer hay un universo entero esperando a ser explorado. Y eso es suficiente, es más que suficiente, es todo. Si les ha gustado la charla, háganmelo saber en la caja de los comentarios, como también sus dudas. Denle like, compartir y suscríbanse para no perderos ninguna charla. Un saludo, adiós.